¿El anillo por qué estaba allí? El magnate multimillonario se quedó sin aliento, con el corazón detenido en un instante de incredulidad. Hacía 22 años, le había regalado a su hija perdida un anillo único en el mundo, una pieza diseñada exclusivamente para ella. Y ahora, ese mismo anillo, inconfundible, colgaba del cuello de la nueva ama de llaves. Con el rostro pálido como el papel, le preguntó, su voz un susurro ronco, ¿ese anillo que llevas? Es peculiar. ¿Quién te lo dio? La respuesta que recibió fue tan inesperada como el propio hallazgo. ¿Qué oscuro secreto del pasado estaba a punto de desvelarse ante el magnate? ¿Y qué le respondió ella? Como en aquella fatídica noche de hace 22 años, un aguacero torrencial golpeaba con furia los ventanales. El estudio de la vasta mansión, erigida sobre más de 10 hectáreas en las lomas de Chapultepec, el corazón opulento de la Ciudad de México, estaba sumido en un silencio profundo y solemne. A través del gigantesco ventanal que se extendía del suelo al techo, los relámpagos iluminaban fugazmente los contornos del jardín, revelando estatuas de mármol y árboles centenarios antes de sumergirlo todo de nuevo en la oscuridad. Alejandro Vargas estaba sentado solo en la penumbra. A sus 57 años, mantenía una postura impecable que desmentía su edad, pero las profundas arrugas que surcaban su rostro y los hilos plateados en su cabello hablaban del peso de los años y las tragedias que había soportado. Sobre el escritorio de caoba, un tequila añejo de edición limitada, traído de las tierras altas de Jalisco, brillaba con un tono amarino en un vaso de cristal tallado. Levantó el vaso, pero sus labios ni siquiera rozaron el borde antes de volver a dejarlo sobre la madera pulida. El sonido de la lluvia se intensificaba, y con él, los ecos de aquella noche de hacía 22 años resonaban en su cabeza. El estallido de cristales, los gritos ahogados por el pánico y el incesante chirrido de neumáticos sobre el asfalto mojado. Alejandro cerró los ojos con fuerza, sacudiendo la cabeza como si pudiera expulsar los recuerdos, pero una vez que emergían, se negaban a desaparecer. Sus dedos temblaban de forma casi imperceptible. A un lado del escritorio, un portarretratos de plata descolorido lo observaba bajo la tenue luz de la lámpara. En la foto, una versión más joven y sonriente de sí mismo posaba felizmente junto a su esposa y su hija de 5 años. La niña, con unos ojos grandes y oscuros idénticos a los de su padre, sonreía a la cámara con una alegría radiante. Alejandro acarició el rostro de su hija en la fotografía con la yema del dedo. La superficie del cristal estaba fría, tan fría como la ausencia que había dejado. Unos golpes suaves en la puerta rompieron el silencio. Señor presidente, soy Mateo. Una voz grave y respetuosa llegó desde el otro lado. En un instante, la expresión de Alejandro se transformó. El hombre sumido en la melancolía desapareció, reemplazado por el rostro afilado e implacable del líder de uno de los conglomerados más grandes de México. Adelante, dijo con una voz firme y autoritaria. Mateo Cruz entró e inclinó la cabeza con respeto. A sus 50 y pocos años, Mateo había sido el leal asistente de Alejandro durante más de 2 décadas, su sombra y su confidente. Disculpe, señor presidente. Lamento molestarlo a estas horas, pero ha surgido un asunto urgente que requiere su decisión. Alejandro giró su sillón de cuero para encararlo. En ese breve instante, su mirada había cambiado por completo. Habla. ¿De qué se trata? Es sobre la adquisición de la filial en Brasil. Hemos detectado movimientos de la competencia que indican que intentarán adelantarse. Mateo sacó una tableta y comenzó su informe. En cuestión de minutos, Alejandro evaluó la situación y dictó sus órdenes. Convoca una reunión de emergencia con el Consejo para las 6 de la mañana. Dile al equipo legal que revise el contrato una vez más. Debemos actuar primero. Su voz era clara, sin titubeos, y su juicio, rápido como un rayo. Después de que Mateo se retirara, Alejandro se quedó solo de nuevo. La imponente figura carismática se desvaneció, y una expresión de vacío volvió a cubrir su rostro. Se levantó lentamente y salió del estudio. Sus pasos resonaban pesados en el corredor mientras se dirigía al comedor. El suelo de mármol pulido devolvía el eco de sus zapatos italianos. Al entrar, la cena ya estaba servida.
Sobre una enorme mesa de madera de parota, con capacidad para 20 personas, brillaban los cubiertos de plata y se sucedían los platos de un menú de degustación preparado con esmero por su chef personal. Mole negro de Oaxaca, escamoles salteados con mantequilla, huachinango a la veracruzana. Pero en medio de toda esa opulencia, Alejandro estaba solo. Cuando el mayordomo se acercó para servirle vino, Alejandro lo detuvo con un gesto de la mano. Ya basta. Comeré solo. Tomó los cubiertos y llevó algo de comida a su boca un par de veces, pero apenas masticó antes de dejarlo. La cocina de su chef, formado en los mejores restaurantes del mundo, no tenía sabor alguno en su paladar. Finalmente, suspiró y se levantó de la silla. Los platos intactos sobre la mesa solo acentuaban su profunda soledad. Regresó al estudio. Afuera, la lluvia seguía cayendo con violencia, y cada vez que un relámpago rasgaba el cielo, las esculturas del jardín aparecían y desaparecían como fantasmas. Abrió un cajón del escritorio y sacó una vieja libreta. En ella estaba escrito el nombre de su hija, y debajo, desaparecida, 15 de julio de 1998. Más abajo, cientos de fechas y lugares llenaban las páginas, todos los sitios que había visitado en su incansable búsqueda. Un trueno retumbó con fuerza en el exterior. Alejandro se miró en el reflejo del ventanal. Allí, de pie, estaba un hombre que lo tenía todo, pero que había perdido lo más preciado. El presidente de Grupo Vargas, uno de los hombres más ricos de México, el jefe de miles de empleados. Pero también, el padre que llevaba 22 años añorando a su hija perdida. En ese momento, su teléfono móvil sonó. En la pantalla apareció el nombre Isabel Vargas. Su hermana menor. Alejandro dudó un momento antes de contestar. ¿Hermano? Todavía despierto. La voz de Isabel sonaba preocupada, pero había un matiz calculador en su tono. ¿Qué sucede?, preguntó Alejandro secamente. ¿Estás listo para la junta de mañana? Me preocupa que te estés excediendo últimamente. He oído rumores de que tu salud no está bien. Las palabras de Isabel ocultaban espinas. Yo me encargo de mi salud. No te preocupes por eso. Alejandro respondió con frialdad. Tras colgar, volvió a mirar la foto familiar. Aquellos días felices parecían pertenecer a otra vida. La lluvia arreciaba, y con ella, su soledad se hacía cada vez más profunda. En la inmensidad de su mansión, estaba completamente solo. A la mañana siguiente, a las 9, Alejandro llegó a una suite VIP del hospital más exclusivo de la ciudad, en la zona de Polanco. Era su chequeo mensual de rutina, pero hoy era diferente. Un dolor agudo en el pecho que había sentido con frecuencia últimamente había llevado a su médico a recomendar un examen exhaustivo. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de pruebas, sus pasos se sentían pesados. Los paisajes coloridos colgados en las paredes blancas pasaban ante sus ojos sin que él los viera realmente. Su mente estaba llena de la imagen del rostro de su hija, que había visto en un sueño la noche anterior. En el sueño, ella seguía teniendo 5 años, sonriendo radiantemente mientras extendía los brazos hacia él. Después de más de una hora de pruebas, Alejandro esperaba los resultados junto a la ventana de la habitación. Desde el 15º piso, la vista de la Ciudad de México era un hervidero de actividad. Las calles bullían de gente yendo al trabajo, y los coches avanzaban en hileras interminables. Pero el corazón de Alejandro estaba vacío. La puerta se abrió y entró el doctor. Ricardo Benítez, su médico de cabecera. A sus 57 años, Ricardo no solo era un eminente cardiólogo, sino también su compañero de la universidad y amigo desde hacía 30 años. A diferencia de otras veces, su expresión era grave. Llevaba los resultados de las pruebas en la mano. Se sentó en el sofá frente a Alejandro y suspiró profundamente. Alejandro, tenemos que hablar en serio. Alejandro apartó la vista de la ventana y lo miró. ¿Tan grave es? Ricardo extendió los resultados sobre la mesa. Varios valores estaban marcados en rojo. Tus niveles de arritmia cardíaca están en un punto peligroso. Tu índice de estrés es 5 veces superior al de una persona normal.
Esto no es simple agotamiento, Alejandro. Es tu cuerpo gritando porque tu mente sigue atrapada en el pasado. Alejandro miró los resultados sin cambiar de expresión. Los números parecían bailar ante sus ojos. Ricardo acercó su silla. Ya no hablaba como médico, sino como un viejo amigo. Alejandro, ya es hora de que te perdones. Ni tu esposa, que en paz descanse, ni tu hija desaparecida querrían verte destruirte así. Los hombros de Alejandro temblaron levemente. Se giró para mirar de nuevo por la ventana. Ricardo continuó. Han pasado 22 años, Alejandro. 22 años culpándote. El accidente de coche de ese día fue solo eso, un accidente. No fue tu culpa. Si hubiera salido antes del trabajo, la voz de Alejandro se quebró. Ese tipo de, sí, no tiene sentido, dijo Ricardo con firmeza. Lo sabes bien. Hay cosas en el destino que no podemos cambiar. Alejandro se cubrió el rostro con las manos. Entre sus dedos se veían las profundas arrugas de su piel. Ricardo guardó silencio un momento y luego dijo con cautela, Alejandro, lo que realmente quiero decir es esto. Si sigues obsesionado con el pasado perdido, vas a dejar pasar las oportunidades que tienes delante. Alejandro bajó las manos y miró a su amigo. ¿Qué quieres decir? La vida continúa. Aún no ha terminado. Quizás tengas una segunda oportunidad. La mirada de Ricardo era cálida. Pero si sigues encerrado en el pasado, no la reconocerás cuando llegue. Alejandro no respondió, pero hubo un cambio sutil en su mirada. Era como si una pequeña grieta se hubiera abierto en una puerta que había estado herméticamente cerrada. Ricardo escribió una receta. Estos medicamentos son solo un parche temporal. La verdadera curación comenzará cuando abras tu corazón. Intentando evitar la conversación emocional, Alejandro cambió de tema. He oído que el hospital necesita nuevo equipamiento médico. Yo haré la donación. Ricardo esbozó una sonrisa triste. Siempre intentando resolverlo todo con dinero, ¿verdad? No. Solo quiero ayudar, dijo Alejandro en voz baja. Mientras veía a su amigo salir de la habitación, Ricardo murmuró para sí mismo, ojalá te des cuenta antes de que sea demasiado tarde. En el ascensor, Alejandro reflexionó sobre las palabras de su amigo. Si sigues obsesionado con el pasado perdido, dejarás pasar las oportunidades que tienes delante. Esas palabras le habían calado hondo. Su propio reflejo en el espejo del ascensor le pareció el de un extraño. ¿En qué momento había envejecido tanto? Al salir del hospital, el cálido sol de primavera lo recibió. Se detuvo un momento y miró al cielo. Estaba despejado, sin una sola nube. Por primera vez en 22 años, sintió, aunque fuera mínimamente, que algo podría cambiar. Al salir del hospital, Alejandro se dirigió directamente a la sede de su empresa. El rascacielos de 40 pisos en pleno paseo de la Reforma brillaba bajo el sol. Mateo ya lo esperaba en la entrada. Señor presidente, la junta del consejo está programada para las 2 de la tarde, dijo Mateo, entregándole un maletín. Alejandro asintió y entró en el edificio. Mientras cruzaba el vestíbulo, los empleados lo saludaban con reverencia, pero él apenas respondía con un breve gesto. Cuando el ascensor llegó a la sala de juntas del último piso, los directivos ya estaban reunidos. Todas las miradas se centraron en él cuando se abrió la puerta. Su hermana Isabel también estaba allí. A sus 45 años, Isabel lo observaba con una mirada penetrante y un atuendo impecable. Hermano, no tienes buen aspecto. ¿Estás bien? Su voz destilaba más cálculo que preocupación. En lugar de responder, Alejandro dio inicio a la reunión. Quiero el informe de resultados del último trimestre. La reunión duró 2 horas. Alejandro la dirigió con un carisma abrumador. Analizó cifras complejas en un instante y señaló los problemas con precisión milimétrica. Pero Isabel no perdió la oportunidad. Hermano, circulan rumores de que tu salud no ha estado bien últimamente. Por el futuro de la empresa, ¿no crees que deberías cuidarte?
Isabel miró sutilmente a los demás directores. Una tensión palpable llenó la sala. Algunos directores comenzaron a cuchichear. Alejandro la miró con ojos fríos. Yo me encargo de mi salud. No hay ningún problema con la dirección de la empresa, así que no te preocupes. Su voz fue tajante. Mientras tanto, en un modesto edificio de apartamentos en la periferia de Iztapalapa, se desarrollaba una escena muy diferente. Sofía Reyes, de 27 años, se había levantado al amanecer para preparar el desayuno de su abuela. La cocina era pequeña y vieja, pero estaba impecablemente limpia y ordenada. Abuela, despierta. El desayuno está listo, dijo Sofía, golpeando suavemente la puerta. Elena Morales, de 78 años, salió lentamente de la habitación. Su espalda estaba encorvada y sus pasos eran lentos, pero su rostro estaba iluminado por una sonrisa cálida. ¿Vas al tianguis hoy, mi niña?, preguntó Elena. Sí, abuela. Hoy es día de subasta de verduras. Tengo que ir temprano para conseguir los mejores precios, respondió Sofía con alegría. Después de desayunar, Sofía y su abuela se dirigieron al mercado sobre ruedas local. El tianguis ya estaba abarrotado de comerciantes y clientes. Sofía ayudó a su abuela a sentarse detrás de su pequeño puesto de verduras y luego corrió hacia la zona de subastas. Allí, Sofía se movía con destreza. Tenía un ojo experto para las verduras frescas y era una hábil negociadora. La dueña del puesto de al lado comentó con admiración: «Ay, Sofía, eres tan lista. Cuidando a tu abuela y trabajando tan duro a tu edad». Sofía sonrió con timidez. «Mi abuela me crió. Esto es lo mínimo que puedo hacer». Sin embargo, al volver a su puesto, presenció una escena preocupante. Elena se estaba agarrando el pecho, jadeando. Sofía corrió hacia ella. «Abuela, ¿estás bien?». Elena hizo un gesto con la mano, diciendo que estaba bien, pero su rostro estaba pálido. «Solo me falta un poco el aire». «No te preocupes». Al volver a casa, Sofía frunció el ceño al ver las cajas de pastillas sobre la mesa. Para la presión alta, el corazón, la diabetes. La lista era larga. «Abuela, tienes que ir al hospital a que te hagan un chequeo completo. Últimamente te quedas sin aliento muy a menudo», dijo Sofía, preocupada. «Ay, niña. ¿Sabes cuánto cuesta eso?». «Estaré bien con las medicinas», insistió Elena. Sofía intentó persuadirla, pero fue inútil. Con el corazón apesadumbrado, supo que no podía hacer nada por el momento. Esa noche, en el aniversario de la muerte de su esposa, Alejandro visitó su mausoleo familiar en el Panteón francés. El sol se estaba poniendo y el cementerio estaba en calma. Alejandro colocó un ramo de alcatraces blancos frente a la lápida de su esposa y se arrodilló. «Amor, aquí estoy», dijo con voz temblorosa. «Hoy tampoco he tenido noticias de nuestra hija. Lo siento». El rostro de su esposa en el retrato grabado seguía siendo hermoso. Murió a los 35 años, y en la foto, permanecería joven para siempre. Han pasado 15 años desde que te fuiste sola. Siento mucho haberte fallado, no haber encontrado a nuestra hija antes de que te fueras. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Alejandro. Sacó una foto gastada de su bolsillo. La última foto que se tomaron los tres juntos. Si nuestra hija estuviera viva, tendría 27 años ahora. ¿Cómo se verá? ¿Se parecerá a ti? ¿O a mí? Al salir del panteón, los pasos de Alejandro eran pesados. Mientras caminaba hacia el coche donde lo esperaba su chofer, recordó las palabras de Ricardo: «Si sigues obsesionado con el pasado, dejarás pasar las oportunidades del futuro». Pero, ¿cómo podía dejar ir el pasado? Ese pasado era todo lo que le quedaba. Una semana después, un sábado por la noche, Alejandro estaba en su estudio organizando documentos antiguos. Buscaba archivos de una fusión empresarial pasada. Al bajar una caja del estante más alto, una pequeña maleta cubierta de polvo cayó al suelo. Al golpearse, su contenido se desparramó.
Alejandro se agachó para recogerlo y se quedó paralizado. Lo que yacía en el suelo era el viejo cuaderno de dibujo de su hija. Con manos temblorosas, lo recogió. Al abrir la primera página, apareció un torpe dibujo hecho con crayones. Una casa cuadrada, un sol redondo y 3 figuras tomadas de la mano, papá, mamá y una niña pequeña. Debajo del dibujo, con una caligrafía torpe, estaba escrito, papá te quiero. Nuestra familia para siempre. El pecho de Alejandro se oprimió. Apenas podía respirar. Cada página que pasaba traía consigo los vívidos rastros de su hija. Una página con sus huellas de manos, otra con un arco iris, y en la última página, una carta para él. Papá, hoy me felicitaron en el kinder. La maestra dijo que soy buena. ¿Tú también estás orgulloso de mí, papá? En ese instante, los recuerdos de aquella noche de hace 22 años explotaron en su mente. El sonido de los cristales rotos bajo la lluvia, el grito de su esposa y su propia voz gritando el nombre de su hija. Todo volvió de golpe. No, no, murmuró Alejandro, abrazando el cuaderno contra su pecho. De repente, un dolor agudo le atravesó el corazón. Era como si alguien le estuviera apretando el corazón con un puño de hierro. Intentó apoyarse en el escritorio, pero sus manos no tenían fuerza. El vaso de tequila se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo. Los fragmentos de cristal volaron en todas direcciones. Alejandro se agarró el pecho y cayó de rodillas. Intentaba respirar, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Su visión comenzó a nublarse. Señor presidente. Mateo, que había oído el ruido del cristal, entró corriendo. Al abrir la puerta del estudio, encontró a Alejandro en el suelo. El rostro de Mateo se puso blanco como la cera. Señor presidente, reaccione. Sacó su teléfono y llamó a urgencias. Estoy en las lomas de Chapultepec. Un hombre se ha desmayado por un problema cardíaco. Vengan rápido. Los 10 minutos que tardó la ambulancia le parecieron horas a Mateo. Alejandro, apenas consciente, no dejaba de murmurar algo. Lo siento. Lo siento por no haberte protegido. Los paramédicos colocaron a Alejandro en una camilla. Mateo vio el cuaderno de dibujo en el suelo y lo recogió con cuidado. Al ver la caligrafía infantil en la página abierta, los ojos de Mateo se enrojecieron. Después de más de 20 años a su servicio, comprendió la raíz del inmenso dolor de su jefe. En la sala de urgencias del hospital, Mateo caminó de un lado a otro toda la noche. Mientras observaba a Alejandro en la unidad de cuidados intensivos, una profunda preocupación lo embargó. Era la tercera vez que su jefe se desplomaba así. Había aguantado con medicamentos, pero parecía haber llegado a su límite. Mateo pensó en la enorme y vacía mansión. Docenas de empleados, pero ninguno podía cuidar el corazón del señor presidente. Limpiar y cocinar no era suficiente. Alejandro necesitaba a alguien especial que pudiera traer calidez a esa casa fría. Mientras tanto, Isabel recibió una llamada del jefe de personal en la madrugada. Directora ejecutiva, el señor presidente se ha desmayado y está en cuidados intensivos. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Isabel antes de desaparecer. Voy para allá de inmediato. No informe a los demás directivos todavía. Al llegar al hospital, se encontró con Mateo. ¿Cómo está mi hermano? Afortunadamente, ha superado la crisis. Pero necesita reposo absoluto, respondió Mateo con el rostro cansado. Isabel fingió preocupación, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Mateo, no podemos permitir un vacío en la dirección de la empresa. Debería asumir temporalmente. El señor presidente volverá pronto, la interrumpió Mateo con firmeza. A la tarde siguiente, Alejandro recuperó la conciencia. Aún pálido, yacía en la cama. Al ver la fragilidad de su jefe, Mateo tomó una decisión. No podía seguir así. Lo quisiera el señor presidente o no, necesitaba ayuda urgentemente. Salió de la habitación, desde el final del pasillo, hizo una llamada. Hola.
¿Hablo con la directora de la Fundación Benéfica? Estoy buscando a alguien especial. No una simple ama de llaves, sino alguien que sepa cuidar a otra persona con el corazón. Tras colgar, volvió a mirar hacia la habitación. Estaba seguro de que el señor presidente se negaría al principio. Pero esta vez, Mateo no iba a ceder. No podía permitir que el hombre que había soportado tanto solo durante 22 años siguiera así. Tras varios días de búsqueda a través de diversos canales, Mateo recibió la recomendación de una persona por parte de la directora de la fundación. Se trataba de una joven de 27 años llamada Sofía Reyes. El hecho de que buscara trabajo desesperadamente para pagar las facturas del hospital de su abuela despertó el interés de Mateo. ¿Hay algo especial en ella?, preguntó por teléfono. Trabaja con su abuela en un puesto de verduras en el mercado. Es conocida en el barrio por ser una nieta devota. Sobre todo, es una persona responsable y de buen corazón, respondió la directora con convicción. Mateo decidió conocer a Sofía en persona. Mientras le esperaba en una tranquila cafetería, pensaba en cómo convencer al señor presidente. Cuando Sofía entró, Mateo tuvo una buena primera impresión. Su ropa era sencilla pero pulcra, su postura erguida y, sobre todo, su mirada clara y honesta era impresionante. Señorita Reyes, el trabajo que le ofrezco es de ama de llaves interna. Se encargaría de la gestión de una gran mansión en las lomas de Chapultepec, comenzó Mateo con cautela. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Interna? Es que yo cuido de mi abuela. Podría visitar su casa 2 veces al mes. ¿Y el sueldo? Cuando Mateo mencionó la cantidad, Sofía contuvo el aliento. Era más que suficiente para cubrir la cirugía de su abuela. Sin embargo, al volver a casa, Sofía se sumió en una profunda reflexión. Ver a Elena tomando sus medicinas en la sala le pesaba en el corazón. Abuela, me han ofrecido un buen trabajo, dijo Sofía con cuidado. Elena, al ver la expresión de su nieta, intuyó que algo importante ocurría. ¿De qué se trata? Es para trabajar como ama de llaves interna en una gran mansión en las lomas. El sueldo es muy bueno, suficiente para tu cirugía. No, gritó Elena de repente. No irás a una casa tan aterradora. En las casas grandes siempre hay problemas complicados. Sofía se sorprendió por la reacción tan vehemente de su abuela. Nunca la había visto tan alterada. Esa noche, Sofía recibió una llamada del hospital. Señorita Reyes, el estado de su abuela ha empeorado. Si no la operamos pronto, podría ser peligroso. Sofía colgó y rompió a llorar, atrapada entre la oposición de su abuela y la advertencia del médico. Finalmente, llamó a Mateo. Acepto el trabajo. Mientras tanto, Alejandro, ya dado de alta, escuchaba el informe de Mateo en su estudio. Señor presidente, he contratado a alguien para que ayude con las tareas del hogar, dijo Mateo con cautela. El rostro de Alejandro se endureció al instante. ¿Quién te dio permiso para eso? Pensé en su salud, señor. No lo necesito, dijo Alejandro con firmeza. No quiero extraños en mi casa. Mateo ya esperaba esa reacción, pero no podía rendirse. Señor presidente, no puede seguir así. Si vuelve a desmayarse. No te metas en mis asuntos, la voz de Alejandro se elevó. Mateo dejó un sobre el escritorio. Aún así, por favor, eche un vistazo a su currículum. A regañadientes, Alejandro abrió el sobre. Sofía Reyes, 27 años, vive sola con su abuela. Sus ojos se detuvieron. La mirada de la joven en la foto le resultaba extrañamente familiar. ¿Por qué querría hacer este trabajo?, murmuró. Por las facturas del hospital de su abuela, respondió Mateo. Alejandro guardó silencio durante un largo rato y luego dijo, la entrevistaré. Pero si no me convence, la despedirás de inmediato. Al día siguiente, Sofía llegó a la mansión con el corazón palpitante. Las enormes puertas de hierro se abrieron y, mientras cruzaba el jardín, se sintió abrumada por la escala del lugar. En el salón de recepción, esperó nerviosa.
Cuando la puerta se abrió y entró Alejandro, sus miradas se encontraron. Él la examinó de arriba a abajo con desdén. ¿Por qué quieres este trabajo? Sofía, controlando su voz temblorosa, respondió, porque tengo a alguien importante a quien debo proteger. Esa respuesta provocó un cambio sutil en la expresión de Alejandro. Vio en los ojos de Sofía una mezcla de sinceridad y desesperación. Por la familia, murmuró para sí. Tras un largo silencio, dijo, prueba por 3 días. Observaré tu trabajo y luego decidiré. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Sofía. Gracias. Haré mi mejor esfuerzo. Después de que Sofía se fuera, Mateo preguntó, ¿qué le pareció? Alejandro, mirando por la ventana, respondió, no lo sé. Simplemente, siento algo diferente. Esa noche, Sofía le dio la noticia a su abuela, pero la expresión de Elena seguía siendo sombría. Sofía, ten mucho cuidado. La gente de casas grandes se deshace fácilmente de personas como nosotros. Sofía apretó la mano de su abuela. Soy fuerte, abuela. Tú me criaste así. El lunes por la mañana, Sofía se presentó en la mansión con una pequeña maleta. Cuando las puertas de hierro se abrieron, respiró hondo. Había tomado una decisión irreversible. El sonido de sus pasos sobre la grava resonaba en el silencioso jardín. Al entrar por la puerta principal, el personal existente la recibió en fila. El chef, el jardinero y los ayudantes de limpieza la miraban con frialdad. Para ellos, era una intrusa que había aparecido de la nada. Esta es su habitación, dijo secamente una ama de llaves mayor. La llevaron a una pequeña habitación en un anexo, lejos del edificio principal. Pero Sofía no se quejó. Por su abuela, podía soportar cualquier cosa. Después de deshacer su equipaje, se dirigió a la casa principal. Mateo iba a explicarle la distribución de la casa. Mientras caminaba por un pasillo, se detuvo al ver las fotos familiares en la pared. La imagen de 3 personas felices le llamó la atención. Son las fotos de la familia del señor presidente, explicó Mateo. Hace 22 años, un accidente. Mateo se interrumpió. Sofía observó el rostro de la niña en la foto. Le resultaba extrañamente familiar, pero no sabía por qué. Al segundo día por la tarde, Sofía estaba limpiando una vitrina de cristal en la sala de estar. El sol entraba cálido por la ventana. Con cuidado, pulía cada una de las copas de cristal. Fue entonces cuando sucedió. Un rayo de sol de la tarde incidió en el anillo que colgaba de su cuello. El motivo de Dalia grabado en el anillo reflejó la luz con una intensidad cegadora. La luz se refractó en la vitrina, creando un arco iris en la pared. En su estudio, Alejandro, que observaba la escena a través de un monitor, se levantó de un salto. Su mirada estaba fija en la pantalla que mostraba la sala de estar, una de las muchas cámaras de seguridad instaladas en la mansión. Ese es, la voz de Alejandro tembló. Amplió la imagen frenéticamente. El anillo en el cuello de Sofía se veía con total claridad. Una flor de Dalia, la flor nacional de México, con 5 pétalos, un pequeño diamante en el centro y un diseño único que lo envolvía. Una forma imposible de olvidar. Era el mismo anillo que él mismo había diseñado y mandado a hacer para el 5º cumpleaños de su hija hacía 22 años. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar. Se tambaleó hacia un rincón del estudio y descolgó un cuadro. Detrás, oculta, había una pequeña caja fuerte. Con dedos temblorosos, introdujo la combinación y la abrió. Dentro había una caja de terciopelo rojo. La abrió con cuidado. Contenía un par de aretes de Dalia, diseñados para hacer juego con el anillo. Los había guardado para dárselos a su hija cuando fuera mayor. Tomó los aretes en su mano y volvió a mirar el monitor. Comparó el anillo en la pantalla con los aretes en su mano. El diseño era una coincidencia perfecta. Era un conjunto único en el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Alejandro se desplomó en su silla. Su mente se quedó en blanco.
Algo imposible estaba sucediendo ante sus ojos. ¿Podría ser que su hija, a la que creía muerta, hubiera regresado a su casa después de 22 años? Con mano temblorosa, levantó el teléfono interno. Mateo, ven a mi estudio. Ahora mismo. Cuando Mateo entró, el rostro de Alejandro era un lienzo de palidez. Mateo, esa chica. Sofía. ¿Cuál es su origen? Le dije que fue recomendada por la Fundación Benéfica, respondió Mateo, desconcertado. No, antes de eso. Sus padres, su familia. La voz de Alejandro era urgente. Solo sé que vive con su abuela. No conozco más detalles. Alejandro se levantó y fue hacia la ventana. Vio a Sofía en el jardín, tendiendo la ropa. Bajo el sol, su sonrisa le recordó la de su difunta esposa. Mateo, investiga todo sobre esa chica. Pero que nadie se dé cuenta. ¿Hay algún problema, señor? Mateo preguntó con preocupación. Alejandro no respondió, su mirada perdida en el jardín. Una tormenta se desataba en su interior. Esperanza y miedo, alegría y ansiedad, se arremolinaban en un torbellino. Esa noche, Alejandro bajó a cenar al comedor a propósito. Normalmente comía solo en su estudio, pero quería observar a Sofía más de cerca. Señor presidente, la cena está lista, dijo Sofía con una respetuosa inclinación. Alejandro escrutó su rostro, examinando cada rasgo. Los ojos grandes se parecían a los suyos, la nariz recta y la forma de los labios eran de su esposa. ¿Era una coincidencia? ¿O el destino? Ese anillo es peculiar, dijo Alejandro de repente. Sofía, sorprendida, se tocó el collar. ¿Esto? Lo tengo desde que era niña. Mi abuela siempre me dijo que no lo perdiera por nada del mundo. Sí, pero... ¿Quién te lo dio? La voz de Alejandro temblaba, pero se esforzó por mantener la compostura. No estoy segura. Mi abuela nunca me ha contado los detalles, dijo Sofía con una sonrisa incómoda. Alejandro no preguntó más. Pero su mundo ya se había puesto patas arriba. El tiempo, que se había detenido, comenzaba a moverse de nuevo, y la llama de la esperanza, que se había extinguido, volvía a arder. Ahora tenía una verdad que confirmar. En los días siguientes, un cambio sutil comenzó a gestarse entre Alejandro y Sofía. Él observaba desde la distancia, pero poco a poco intentaba acercarse. Una mañana, Alejandro encontró su estudio desordenado y frunció el ceño. La noche anterior, buscando unos documentos urgentes, había dejado libros esparcidos por todas partes. Normalmente, habría llamado a un empleado para que lo ordenara, pero tenía prisa por ir a la empresa. Al regresar por la noche, se quedó atónito. Los libros del estudio estaban perfectamente ordenados, pero de una manera muy particular. No estaban por orden alfabético ni por año de publicación. Los libros de negocios estaban en un lado, los de filosofía en otro, y las obras literarias estaban agrupadas. Lo más sorprendente era que los libros que leía con más frecuencia estaban colocados al alcance de la mano. Esto es, Alejandro contuvo el aliento. Era exactamente el mismo método de organización que usaba su esposa. Ella siempre decía que los libros debían ordenarse según los intereses y hábitos del dueño. Alejandro acarició los lomos de los libros, perdido en un recuerdo lejano. Al día siguiente llovió. Alejandro regresó tarde a casa y se sentó en el comedor. El chef sirvió su elaborado menú, pero él apenas lo tocó. ¿No tiene apetito, señor presidente?, preguntó Sofía con preocupación. Alejandro negó con la cabeza. Solo estoy cansado. Sofía dudó un momento y luego fue a la cocina. Unos 10 minutos después, apareció con una bandeja. Sobre ella había unos sopes recién hechos, dorados y calientes. El vapor se elevaba y el aroma del maíz y la manteca llenaba el comedor. En los días de lluvia, no hay nada como unos sopes. Eso decía mi abuela, dijo Sofía con una sonrisa tímida. Alejandro miró los sopes con asombro.
Recordó que su madre siempre le hacía sopes los días de lluvia. Le había enseñado la receta a su esposa, y ella a menudo se los preparaba como una sorpresa. Tomó uno y le dio un mordisco. La masa crujiente por fuera y suave por dentro, con el delicado sabor del maíz, se deshizo en su boca. Sintió un nudo en la garganta, pero reprimió sus emociones. «Están buenos», dijo brevemente, pero su voz estaba cargada de emoción. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro limpió su plato. Sofía sonrió al ver el plato vacío. Esa sonrisa calentó el corazón de Alejandro. Una semana después, se despertó de una pesadilla. De nuevo, la escena del accidente. Estaba empapado en sudor frío y su corazón latía con violencia. Se tambaleó hasta el estudio. Encendió la luz y se sentó, pero sus manos no dejaban de temblar. Intentó servirse un tequila, pero no podía sostener la botella. En ese momento, la puerta del estudio se abrió silenciosamente. Sofía entró con una bandeja. Sin decir palabra, dejó una taza de té de manzanilla con miel sobre el escritorio e intentó marcharse. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Alejandro. Sofía se giró y respondió con cautela: «Vi la luz encendida al pasar por el pasillo. Pensé que se había despertado». «Gracias», dijo Alejandro con sinceridad. Después de que ella se fuera, tomó un sorbo de té. El calor dulce bajó por su garganta, y el temblor comenzó a calmarse. De repente, sintió que no estaba solo. El simple hecho de que alguien se preocupara por él era un consuelo. Días después, Mateo le trajo los resultados de su investigación sobre Sofía. «Señor presidente, he averiguado algunas cosas sobre la señorita Reyes». Mateo le entregó un expediente. Alejandro lo tomó con nerviosismo. Contenía los registros escolares de Sofía y su información de registro civil. Pero había algo extraño. No había ningún registro de ella antes de los 5 años. «¿No hay acta de nacimiento?», preguntó Alejandro. «No, señor. Su primer registro civil es de cuando tenía 5 años. Tampoco hay registros de orfanatos o adopción». El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. Su hija desapareció cuando tenía 5 años. El momento coincidía perfectamente. ¿Y la abuela, Elena Morales? Una vendedora de mercado común. Pero parece que se mudó a la ciudad de repente hace unos 20 años. Fue difícil encontrar registros anteriores a eso. Alejandro se sumió en sus pensamientos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero todavía no tenía pruebas concluyentes. Esa tarde, mientras caminaba por el jardín, encontró a Sofía. Estaba sentada junto a un macizo de flores, cuidándolas. El sol poniente iluminaba su perfil. «¿Te gustan las flores?», preguntó Alejandro, acercándose. Sofía levantó la cabeza, sorprendida. «Sí. Especialmente las dalias. Florecen después de soportar el largo invierno». La mirada de Alejandro vaciló. A su esposa también le encantaban las dalias. Por eso había mandado a hacer el anillo con ese motivo. «¿Por qué las dalias?», preguntó con cautela. Sofía se tocó el anillo y respondió: «No lo sé. Simplemente me han gustado desde que era niña». «¿Quizás por este anillo?». Alejandro la miró fijamente. En su rostro bañado por la luz del atardecer, vio la sombra de su esposa. La idea de que esta chica pudiera ser realmente su hija se apoderó de él. Alejandro comenzó una serie de pruebas discretas, experimentos secretos para confirmar si Sofía era realmente su hija. Una mañana, dejó deliberadamente varias frutas sobre la mesa del comedor: mangos, guayabas, papayas. Luego, dejó la puerta de su estudio entreabierta y observó la sala. Sofía, mientras limpiaba, vio la fruta. Naturalmente, tomó un mango. Y para sorpresa de Alejandro, le dio un mordisco sin pelarlo, tal como lo hacía su hija de pequeña. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Su esposa siempre se había preocupado por esa costumbre. «No entiendo por qué nuestra hija come los mangos con cáscara»,
decía siempre. Al día siguiente, ordenó que prepararan camotes al horno en la cocina. Por la tarde, Sofía los descubrió y una sonrisa iluminó su rostro. «Oh, camotes», murmuró para sí misma. Sopló el camote caliente para enfriarlo, lo peló y le dio un gran bocado con una expresión de pura felicidad. Sus mejillas se inflaron como las de una ardilla. La escena conmovió a Alejandro. A su hija también le encantaban los camotes. Unos días después, por la tarde, Alejandro estaba revisando un contrato importante en su estudio. Mientras leía las cláusulas complejas, inconscientemente se apoyó la barbilla en el dedo índice izquierdo, un hábito característico suyo. En ese momento, miró por la ventana y vio a Sofía en el jardín. Parecía estar decidiendo qué plantar y adoptó exactamente la misma postura, el dedo índice izquierdo en la barbilla, sumida en sus pensamientos. Alejandro se levantó de un salto. Era demasiada coincidencia. Esa noche, preparó la prueba definitiva. Encontró un viejo disco de vinilo que su esposa solía escuchar. Incluía una melodía que ella le cantaba a su hija como canción de cuna, un arreglo especial de una vieja canción popular mexicana. Puso la música y dejó la puerta del estudio abierta. La melodía se extendió suavemente por el pasillo. Esperó. Unos 10 minutos después, oyó pasos. Sofía pasaba con una cesta de ropa y se detuvo. Entonces, sucedió algo asombroso. Sofía, sin darse cuenta, comenzó a tararear la segunda parte de la melodía. La. No era el tono exacto, pero era inconfundiblemente el estribillo de la canción de cuna. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Las únicas personas en el mundo que conocían esa canción eran él, su difunta esposa y su hija desaparecida. Justo en ese momento, se oyó abrir la puerta principal. Isabel había llegado sin avisar. «Hermano, soy yo». La voz aguda de Isabel resonó. Alejandro apagó la música rápidamente y salió del estudio. Isabel se encontró con Sofía en la sala. Su mirada la recorrió de arriba a abajo. «Hermano, ¿esta es la nueva ama de llaves?» «Sí, ¿por qué?» Isabel la examinó y dijo, «Es joven». Se detuvo y miró fijamente el rostro de Sofía. Parecía haber reconocido algo. «Nunca te había visto, pero me resultas extrañamente familiar», murmuró. Alejandro cambió rápidamente de tema. «¿A qué has venido?» A revisar los documentos para la junta de mañana». Pero su mirada seguía clavada en Sofía con sospecha. Mientras Sofía iba a la cocina a preparar café, Isabel le susurró a Alejandro, «Hermano, ¿no le estás prestando demasiada atención a esa chica? Los demás empleados están murmurando». El rostro de Alejandro se endureció. «No te metas en mis asuntos. Solo lo digo porque me preocupo». «Últimamente actúas de forma extraña», dijo Isabel de manera significativa. Después de que Isabel se fuera, Alejandro se sintió inquieto. Isabel parecía haber notado algo. Conociendo su carácter, no se quedaría de brazos cruzados. Llamó a Mateo. «Mateo, vigila a Isabel. No dejes que investigue a Sofía». «Entendido, señor presidente». Esa noche, Alejandro se sumió en una profunda reflexión. Todas las pruebas apuntaban a que Sofía era su hija. Pero necesitaba una prueba irrefutable. Tomó una decisión, lo confirmaría científicamente. A la mañana siguiente, fue a la habitación que Sofía había limpiado. Con cuidado, encontró un cabello en la almohada. Lo guardó en una pequeña bolsa y, en otra, puso uno de sus propios cabellos. Le pidió a Mateo que encargara una prueba de ADN en secreto. Los resultados tardarían varios días. Esos días le parecieron una eternidad. Mientras esperaba, observó a Sofía aún más de cerca. Su forma de caminar, su sonrisa, su tono de voz. Todo se parecía a su esposa. Especialmente la cálida sonrisa que ponía cuando ayudaba a alguien. Era idéntica. Una noche, mientras Sofía le llevaba un té, le dijo,
Señor presidente, se le ve muy cansado últimamente. Debería descansar. Esa genuina preocupación hizo que Alejandro sintiera un nudo en la garganta. Por primera vez en 22 años, sentía que alguien se preocupaba de verdad por él. Al cuarto día de haber solicitado la prueba de ADN, la ansiedad de Alejandro era insoportable. No podía concentrarse en el trabajo. Durante las reuniones, al revisar documentos, no dejaba de mirar su teléfono. Era el día en que Mateo debía traer los resultados. A las 3 de la tarde, finalmente, Mateo entró en el estudio. En su mano, un sobresellado. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. ¿Quiere que me retire, señor presidente?, preguntó Mateo con cautela. No, quédate. Alejandro respiró hondo y abrió el sobre. Sus ojos fueron directamente a la última línea del informe. Allí estaba escrito: probabilidad de paternidad, 99.9%, coincidencia. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar violentamente. El crujido del papel resonó en el silencioso estudio. Lágrimas calientes comenzaron a rodar por sus mejillas. Señor presidente, Mateo también estaba atónito al ver el resultado. Alejandro abrazó el informe contra su pecho y se dejó caer en la silla. Y entonces, las emociones que había reprimido durante tanto tiempo estallaron en un sollozo desgarrador. Nunca en más de 20 años había llorado así. La encontré. Amor, encontré a nuestra hija, gritó hacia las fotos de su esposa e hija. Las lágrimas no cesaban. Era una mezcla compleja de alegría y tristeza, alivio y culpa. La hija que había creído muerta durante 22 años estaba viva, y además, en su propia casa. Era increíble. Mateo le ofreció un pañuelo en silencio. Felicidades, señor presidente. Es un verdadero milagro. Alejandro lloró durante un buen rato hasta que finalmente se calmó. Miró por la ventana. Vio a Sofía en el jardín, tendiendo la ropa. Bajo el sol, su figura era deslumbrantemente hermosa. Mateo, ¿qué hago ahora? Su voz denotaba desorientación. Creo que debe tomarse su tiempo y prepararlo todo con calma, aconsejó Mateo con prudencia. Alejandro asintió, pero su corazón ya estaba con su hija. Quería salir corriendo y abrazarla, pero no podía. La noticia sería un shock para Sofía. Esa noche, Alejandro regresó a casa temprano. Mientras comía la cena que Sofía le había preparado, observó detenidamente el rostro de su hija. Ahora todo era evidente. Los ojos eran suyos, la nariz y los labios eran de su esposa. ¿Por qué me mira así, señor presidente?, preguntó Sofía, sonriendo incómoda. No es nada. Solo. Gracias por tu trabajo. Alejandro se esforzó por mantener la compostura. Después de la cena, regresó a su estudio. Sacó un viejo álbum de un cajón. Estaba lleno de fotos de la infancia de su hija. Pasando las páginas, recordó los 22 años perdidos. Lo siento, mi niña. Papá no pudo protegerte, murmuró mientras acariciaba las fotos. De repente, una pregunta surgió en su mente. ¿Cómo había sobrevivido Sofía? ¿Y por qué vivía con la abuela Elena Moradas? ¿Qué había pasado en el lugar del accidente? Llamó a Mateo de nuevo. Investiga el informe del accidente de hace 22 años. Busca las declaraciones de los testigos. Entendido. Pero, señor presidente, hay algo que me preocupa, dijo Mateo con cautela. ¿Qué es? La directora ejecutiva, su hermana, ha estado mostrando interés en la señorita Reyes últimamente. ¿Cree que sospecha algo? El rostro de Alejandro se endureció. Conocía bien la ambición de Isabel. Si descubría que Sofía era su hija, era impredecible lo que podría hacer. Vigila de cerca a Isabel. Y piensa en una forma de proteger a Sofía. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Junto con la euforia, habían surgido nuevas preocupaciones. ¿Cómo iba a revelar la verdad?
¿Qué significaría él para una hija que había vivido una vida completamente diferente durante 22 años? El mayor problema era la reacción de Sofía. ¿Podría aceptar esta verdad? ¿Y qué pasaría con su relación con la abuela que la había criado? Su mente era un caos. A las 2 de la madrugada, deambuló por la casa en silencio. Se detuvo frente al anexo donde se alojaba Sofía. La luz estaba apagada, todo en calma. Se quedó un buen rato frente a la puerta. «Que duermas bien, mi niña», susurró con una voz apenas audible. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión crucial. Primero se reuniría con la abuela Elena. Para saber la verdad, tenía que escuchar su historia. «Mateo, averigua dónde está la señora Morales. Tenemos que encontrar una forma de reunirnos discretamente». Después de que Mateo se fuera, Alejandro miró por la ventana. El sol de la mañana brillaba intensamente. Ante el nuevo comienzo con la hija que había encontrado después de 22 años, sentía una mezcla de esperanza y temor. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, no las conjeturas. Mientras tanto, Isabel, tras una junta directiva, regresó a su oficina. Se sentó en su escritorio, sumida en sus pensamientos. El comportamiento de su hermano era extraño últimamente, especialmente su actitud hacia la joven ama de llaves. «Jefe de personal, venga a mi oficina», llamó por el intercomunicador. Cuando entró, Isabel le pidió que cerrara la puerta. «Investigue a la nueva ama de llaves de la casa del presidente. Con discreción, que nadie se entere». Su voz era fría. El jefe de personal dudó, pero asintió. «Entendido, directora». Isabel recordó una conversación con su abogado. Discutiendo la herencia de la empresa, el abogado había mencionado que si aparecía un hijo oculto de Alejandro, toda la estructura de sucesión cambiaría. Días después, Isabel se reunió en secreto con el director de una agencia de detectives privados en un rincón apartado de un hotel de lujo. «Investigue a esta mujer, Sofía Reyes. Trabaja en la casa del señor Vargas en Las Lomas». Isabel le entregó una foto. El detective la tomó y entrecerró los ojos. «¿Hasta qué punto quiere que investigue?» «Todo. Desde su nacimiento hasta ahora. Sin dejar nada». La mirada de Isabel era afilada. Una semana después, el detective visitó el barrio de Sofía. Haciéndose pasar por un trabajador social, se acercó a los vecinos. Los comerciantes del tianguis, ingenuos, le contaron todo. «Ah, Sofía, esa nieta tan buena. Vive con su abuela», dijo la frutera. «¿La conoce desde niña?», preguntó el detective. «No, se mudaron aquí hace unos 20 años. Sofía tendría unos 5 o 6 años entonces». Los ojos del detective brillaron. La cronología coincidía de forma extraña. Decidió cavar más hondo. Al día siguiente, el detective visitó a Elena. «Buenos días. Soy del Departamento de Bienestar Social. Hay una omisión en los documentos de su nieta y vengo a verificarlo». El rostro de Elena palideció al instante. «¿Qué? ¿Qué documentos?» «El certificado de nacimiento, registros médicos de la infancia. No hay ningún registro de ella antes de los 5 años». Las manos de Elena comenzaron a temblar. «Eso. Todo se quemó en un incendio. Fue hace mucho tiempo». El detective observó su reacción con agudeza. Claramente ocultaba algo. La presionó más. «Qué extraño. Tampoco hay registros en hospitales u oficinas gubernamentales». Elena se agarró el pecho, jadeando. «Vuelva más tarde. Ahora no me encuentro bien». Después de que el detective se fuera, Elena quedó en estado de shock. Temblando de miedo, buscó sus pastillas, pero sus manos temblorosas apenas podían sostenerlas. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Mientras tanto, Alejandro comenzó a mostrarle más atención a Sofía. Le regaló ropa bonita y libros. Pero sus torpes muestras de afecto solo hicieron que Sofía se sintiera incómoda.
Señor presidente, no puedo aceptar estos regalos tan caros, dijo Sofía, rechazándolos avergonzada. Tómalos. Es una recompensa por tu buen trabajo, dijo Alejandro torpemente. Sofía estaba confundida. La actitud del presidente se volvía cada vez más extraña. Los demás empleados también comenzaron a murmurar. Isabel recibió el informe del detective. No hay registros de Sofía Reyes antes de los 5 años. Y la fecha coincide exactamente con la desaparición de la hija del señor presidente. Una sonrisa se dibujó en los labios de Isabel. Siga investigando. Necesito pruebas irrefutables. Esa noche, Alejandro recibió una noticia impactante de Mateo. Señor presidente, la señora Elena Morales ha sido ingresada en el hospital. Su problema cardíaco ha empeorado. El rostro de Alejandro se endureció. Aún no había podido hablar con ella. No podía ser. Se dirigió inmediatamente al hospital. En el pasillo, se encontró con Sofía. Estaba llorando. Señor presidente, ¿qué hace aquí?, preguntó Sofía, sorprendida. Me enteré. ¿Cómo está tu abuela?, preguntó Alejandro con cautela. El doctor dijo que está grave, la voz de Sofía temblaba. Alejandro quiso poner una mano en su hombro, pero se contuvo. Aún no era el momento. Pero ver a su hija sufrir así le partía el corazón. Dentro de la habitación, Elena abrió los ojos. Con el rostro pálido, llamó a Sofía. Sofía, mi niña. Abuela, estoy aquí. Sofía le tomó la mano. Elena vio a Alejandro de pie fuera de la puerta. Sus ojos se abrieron con terror y culpa. ¿Quién? ¿Quién es él?, preguntó con voz temblorosa. Es el señor presidente, de la casa donde trabajo. Vino a ver cómo estabas. Elena miró a Alejandro, intentando decir algo, pero no pudo. El peso de la verdad era demasiado grande. En la habitación del hospital, Elena se sentía cada vez más ansiosa. Intentaba evitar la mirada de Alejandro, pero el remordimiento la consumía. Finalmente, tomó una decisión. No podía seguir ocultando la verdad. Sofía, ¿puedes dejarnos solos un momento? Tengo que hablar con este señor, dijo Elena con dificultad. Sofía, aunque extrañada, salió de la habitación. Quedaron solos Alejandro y Elena. Ella, con mano temblorosa, lo señaló. Señor presidente, he cometido un pecado terrible. Su voz se quebró. Alejandro contuvo el aliento, mirándola. Sus peores sospechas se estaban haciendo realidad. Elena, llorando, comenzó su confesión. Fue hace 22 años. Aquella noche llovía mucho. Yo trabajaba en un área de descanso de la autopista. De repente, hubo un accidente terrible. Las manos de Alejandro temblaron al revivir el recuerdo. Encontré a una niña llorando entre los arbustos, cerca del accidente. Estaba cubierta de lodo y tenía una herida en la cabeza. No paraba de llamar a su mamá y a su papá. Elena sollozaba. ¿Por qué? ¿Por qué no avisó a la policía? La voz de Alejandro temblaba. Elena bajó la cabeza. Mi esposo acababa de morir, y mi hijo también había fallecido en un accidente poco antes. Cuando vi a esa niña, sola, pensé que era un regalo del cielo. Sabía que estaba mal, pero... Alejandro se debatió entre la ira y la compasión. El dolor de esa anciana por perder a su familia era un eco del suyo. La niña perdió la memoria por el shock del accidente. No recordaba su nombre ni a sus padres. Yo le puse Sofía y la crié como si fuera mía. Justo en ese momento, Isabel entró en la habitación. Detrás de ella, el detective y un abogado. Lo he oído todo, hermano, la voz de Isabel era gélida. Esta anciana es una secuestradora, y Sofía Reyes es tu hija. Elena, en shock, se agarró el pecho. El monitor cardíaco comenzó a sonar alarmantemente. El personal médico acudió corriendo,
pero el estado de Elena se deterioró rápidamente. Finalmente, perdió el conocimiento. Al día siguiente, Isabel convocó una rueda de prensa. La noticia de que la hija perdida de un magnate había sido criada por su secuestradora fue una bomba. Los medios se abalanzaron como buitres. Esa noche, Sofía vio las noticias en la sala de la mansión. Su rostro aparecía en la pantalla. El presentador decía: se ha confirmado que Sofía Reyes, identificada como la hija desaparecida del presidente Alejandro Vargas, vivió durante 22 años con su secuestradora, Elena Morales. Sofía se desplomó en el suelo, en shock. Todo lo que conocía era una mentira. Su amada abuela, una secuestradora. ¿Y ella, la hija de un millonario? No, esto es mentira, gritó Sofía. Los demás empleados murmuraban, lanzándole miradas de desprecio y lástima. Sofía no pudo soportarlo. Cuando Alejandro llegó corriendo, ya era tarde. Sofía, escúchame, por favor. Pero Sofía ya había salido corriendo de la mansión. Fuera, una nube de periodistas la esperaba. Los flashes estallaban, los micrófonos se abalanzaban sobre ella. ¿Cómo se siente? ¿Cómo fueron esos 22 años con su secuestradora? Las preguntas la acribillaban. Sofía se tapó los oídos y corrió, abriéndose paso entre ellos. Las lágrimas le nublaban la vista, pero siguió corriendo, sin saber a dónde iba. Alejandro intentó seguirla, pero de repente se agarró el pecho y se desplomó. No. No puedo perderla otra vez. Mateo lo sostuvo. Señor presidente, reaccione. A la misma hora, en el hospital, Elena falleció. Murió llamando a Sofía. Una enfermera, recogiendo sus cosas, encontró una carta. Era para Sofía. Mientras tanto, Sofía estaba de pie en un acantilado junto al mar. Las olas rompían con furia. Sentía que lo había perdido todo, su identidad, su abuela, todo en lo que creía. Abuela, ¿por qué me mentiste?, gritó al mar. Alejandro yacía en una cama de hospital. El médico le dijo con gravedad: otro shock como este podría ser fatal. Pero Alejandro, incluso inconsciente, solo pensaba en su hija. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrar a mi hija. Isabel convocó una junta directiva. El estado de salud de mi hermano le impide dirigir la empresa. Asumiré el cargo de presidenta interina. Los directores estuvieron de acuerdo. La empresa se sumió en el caos y las acciones se desplomaron. Todo se venía abajo. Esa noche, Alejandro yacía solo en la oscuridad. Había perdido a su hija hace 22 años, y ahora la había vuelto a perder. Esta vez, por su propia estupidez. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que su forma de revelar la verdad había sido un error. 2 días después, Alejandro despertó en el hospital. Mateo estaba a su lado. Lo primero que preguntó fue por su hija. Sofía. ¿Dónde está Sofía? Su voz era un susurro ronco. La expresión de Mateo se ensombreció. Aún no la hemos encontrado. Hemos avisado a la policía, pero... Alejandro miró al techo. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. Mateo le dio noticias aún más devastadoras. Señor presidente, la señora Elena Morales ha fallecido. Alejandro cerró los ojos. Lo esperaba, pero la noticia le oprimió el corazón. Esa anciana también había sido una víctima, una persona consumida por la soledad que cometió un terrible error. Y ahora Sofía había perdido a la única familia que había conocido. Lo he arruinado todo, murmuró Alejandro. Fui un imprudente. Debería haber ganado su confianza primero. Mateo no encontró palabras de consuelo. La autocrítica de Alejandro era acertada. Fuera de la habitación, Isabel se reunía con los directores. Mi hermano no está en condiciones, ni mental ni físicamente, para dirigir la empresa. Asumiré sus funciones temporalmente. Los directores firmaron los documentos de acuerdo.
Isabel sonrió satisfecha, pero su sonrisa duró poco. Las acciones de la empresa seguían cayendo y los medios no dejaban de cubrir el escándalo familiar. Mientras tanto, Sofía se escondía en una modesta posada de un pequeño pueblo pesquero. En la televisión, su historia no dejaba de aparecer. La hija secuestrada del magnate, la mujer que vivió una vida falsa. Las especulaciones y los rumores eran incesantes. Sofía apagó su teléfono. No quería contactar con nadie. Ahora que su abuela se había ido, se sentía completamente sola en el mundo. Mi abuela me quería. Eso fue real, se repetía, pero la duda la corroía. La dueña de la posada le llevó la cena. Jovencita, ¿qué hace en un lugar como este? ¿Tiene algún problema? Sofía negó con la cabeza. No quería que descubrieran su identidad. Alejandro recibió la visita de Ricardo en el hospital. Su viejo amigo lo miraba con compasión. Alejandro, ¿no crees que es hora de dejarla ir?, dijo Ricardo con cautela. ¿Qué dices? Acabo de encontrarla, reaccionó Alejandro con vehemencia. Pero ella no está preparada para aceptarte como padre. Vivió 22 años como la nieta de otra persona. Las palabras de Ricardo fueron como un puñal. Alejandro lo sabía, pero no quería admitirlo. Aún así es mi hija. El ADN no crea una relación, Alejandro. La crean el tiempo y los recuerdos compartidos. Esa noche, Alejandro reflexionó profundamente. Afuera llovía, como aquella noche de hacía 22 años. Y se dio cuenta. Lo que él buscaba era a su hija de 5 años, no a la mujer de 27 en que se había convertido Sofía. Me equivoqué, admitió. La prueba de ADN, la evidencia. Nada de eso era lo importante. Debería haber entendido y respetado sus 22 años primero. Mateo entró en la habitación. Señor presidente, encontramos una carta en la habitación de la señora Morales. Está dirigida a la señorita Reyes. Alejandro tomó la carta. Con manos temblorosas, la abrió. A mi querida nieta Sofía, cuando leas esto, la abuela ya no estará. Lo siento. Siento no haberte dicho la verdad. Pero quiero que sepas que en los 22 años que te crié, no me arrepentí ni un solo momento. Fuiste la mayor bendición de mi vida. Alejandro lloró al leer la carta. Esa anciana también había conocido el dolor de perder a su familia. En la posada, Sofía estaba haciendo las maletas. Ya no tenía a dónde huir. De repente, recordó algo que su abuela solía decir: Sofía, la verdad siempre sale a la luz. Cuando llegue el momento, tienes que ser valiente. Sacó el anillo de Dalia de su bolso. Era la única pista que la conectaba con su pasado. Mientras lo sostenía, un fragmento de recuerdo de su infancia surgió de repente. Alguien la abrazaba con fuerza. Era un abrazo cálido. Y una voz susurrando en su oído: este anillo te protegerá. Papá siempre estará contigo. Sofía se quedó helada. Esa voz era idéntica a la de Alejandro Vargas. Alejandro decidió renunciar a todo. La empresa, la fortuna, el título de presidente. Nada de eso tenía sentido ya. Mateo, le cederé la empresa a Isabel, dijo con calma. Señor presidente. Ya no más. Quiero encontrar a mi hija como padre. No como un magnate, sino simplemente como su padre. En sus ojos brillaba una nueva determinación. Una semana después, Sofía comenzó a trabajar en un pequeño restaurante en la costa de Oaxaca. Ocultando su identidad, con un nombre falso, decidió vivir en silencio. Los dueños del restaurante la acogieron sin hacer preguntas. Limpia esa mesa, gritaba el cocinero. Sofía trabajaba sin descanso. Servía platos, limpiaba mesas, barría el suelo. El simple trabajo físico le daba paz a su mente. No tenía que pensar. Pero por las noches, era diferente. Sola en su pequeña habitación, lloraba al pensar en su abuela.
Y a veces, recordaba la mirada cálida de Alejandro. Un día, una antigua vecina de su barrio en la ciudad, tras mucho buscar, la encontró. «Sofía. Aquí estabas». «No sabes cuánto te he buscado», la abrazó con fuerza. «Señora, ¿cómo me encontró?». Sofía estaba asombrada. La vecina le entregó una pequeña caja. «Tu abuela dejó esto». Lo encontraron al limpiar sus cosas. Con manos temblorosas, Sofía tomó la caja. Dudó varios días, pero finalmente la abrió. Dentro había cartas viejas, fotos y un pequeño pañuelo bordado. Al abrir una carta, reconoció la caligrafía de su abuela. «A mi querida nieta Sofía, esta abuela te ha hecho un gran mal. Debí decirte la verdad, pero no tuve el valor. El día que te encontré, llorabas bajo la lluvia, llamando a tus padres. Me recordaste tanto a mi hijo fallecido. Fue egoísmo. Pensé que eras un regalo del cielo. Pero, Sofía, quiero que sepas esto, mi amor por ti en estos 22 años nunca fue una mentira. Fue real». Sofía abrazó la carta y lloró. El amor de su abuela era real. Solo la forma había sido incorrecta. Al desdoblar el pañuelo, vio un delicado bordado de una flor de dalia. Era idéntico al motivo del anillo. Al tocarlo, un torrente de recuerdos olvidados la inundó. Se vio a sí misma con 5 años, en los brazos de su padre. Él le ponía el anillo y le decía, «Este es un anillo mágico para proteger a mi princesa». Y su madre le entregaba el pañuelo, sonriendo. «Esto también es parte del juego. Para que seas una niña fuerte como una dalia». Sofía lo comprendió todo. Alejandro era realmente su padre. Y se dio cuenta de cuánto había sufrido él durante 22 años. Mientras tanto, Alejandro, acompañado solo por Mateo, dejó la empresa en silencio. Se lo entregó todo a Isabel y, sin escoltas, se marchó en un coche viejo. «¿Está seguro de esto, señor presidente?», preguntó Mateo. «Ya no soy el presidente». «Llámame Alejandro», dijo con calma. «Voy a buscar a mi hija. Esta vez, de la manera correcta». Alejandro recorrió los lugares donde Sofía podría estar, no como un magnate, sino como un padre. En lugar de trajes caros, vestía ropa sencilla. En lugar de regalos ostentosos, llevaba su corazón sincero. Sofía releyó la carta y encontró la última parte. «Sofía, ahora sabes quién es tu padre biológico. Es un buen hombre. Solo que su dolor es tan grande que no supo expresarse. Si le das una oportunidad, será un buen padre». Sofía miró el mar durante mucho tiempo. Las olas iban y venían, como las emociones en su corazón. Una tarde, un cliente entró en el restaurante. Sofía fue a tomarle el pedido y se quedó helada. Era Alejandro. Pero se veía diferente. Sin traje elegante, sin aura intimidante. Solo un hombre cansado, sentado solo. «Un menú del día, por favor», dijo en voz baja. Sofía fue a la cocina en silencio. Sus manos temblaban, pero se esforzó por mantener la calma. Alejandro también la reconoció, pero no se acercó. Esta vez quería hacerlo bien, lentamente. Al terminar de comer, pagó y dijo, «La comida está muy buena. Volveré a menudo». Sus palabras estaban cargadas de anhelo. Sofía asintió. No dijo nada, pero sintió que la puerta de su corazón se abría un poco. Alejandro vino al restaurante todos los días. Comía en silencio, intercambiaba un breve saludo y se iba. No tenía prisa. Se acercaba como un padre normal, no como un magnate. Una semana después, Sofía fue la primera en hablar. «¿Por qué? ¿Por qué ha venido hasta aquí?». Alejandro respondió con total sinceridad. «Porque lo siento. Y porque acabo de darme cuenta de que, antes de ser mi hija, eres una persona. Un ser humano». Ante su respuesta sincera, Sofía no pudo decir nada. Él la respetaba como individuo,
no solo como una hija que debía ser recuperada. El hielo que había rodeado su corazón durante tanto tiempo comenzó a derretirse. A partir de ese día, el paisaje entre ellos cambió sutilmente. Alejandro seguía comiendo en silencio y marchándose, pero ahora Sofía a menudo le llevaba un tazón extra de sopa caliente. En lugar de evitar su mirada, intercambiaban breves inclinaciones de cabeza. El vasto río de 22 años se estaba llenando poco a poco con pequeñas y cálidas piedras. Unos días después, por la tarde, Alejandro encontró a Sofía sentada sola en el rompeolas. El atardecer teñía el mar de rojo. Se acercó con cuidado y se sentó a su lado. Durante un largo rato, ambos contemplaron el mar en silencio. Lo siento, dijo Alejandro finalmente. Siento no haberte protegido. Sofía se sorprendió. No era lo que esperaba. Pensó que intentaría demostrar su paternidad o convencerla de que volviera. Hace 22 años, continuó, si hubiera salido antes del trabajo. Si hubiera pasado más tiempo con mi familia, quizás el accidente nunca habría ocurrido. No fue culpa de papá, dijo Sofía en voz baja. Alejandro la miró, atónito. Era la primera vez que Sofía lo llamaba papá. Leí la carta de la abuela. Y los recuerdos se están volviendo poco a poco, dijo Sofía, tocando su anillo. Los ojos de Alejandro se enrojecieron. ¿Sabes cuánto te quería tu madre? Te cantaba una canción de cuna todas las noches. Y siempre decía que nuestra hija era la niña más fuerte del mundo. Sofía lloró. Recuerdo a mamá. Vagamente. Lo siento. La madre que te dejó sola y el padre que no te protegió. Alejandro tomó con cuidado la mano de su hija. Sofía no la retiró. Era una mano áspera y cálida. Una mano que contenía 22 años de anhelo. Por favor, no odie a mi abuela, pidió Sofía. No la odio. Al contrario, le estoy agradecido. Por haberte criado como la persona buena y cálida que eres. Al día siguiente, regresaron juntos a la Ciudad de México. El primer lugar que visitaron fue la tumba de Elena. Sofía se arrodilló. Abuela, he vuelto. Y papá ha venido conmigo. Alejandro también se arrodilló. Señora, gracias. Gracias por criar a mi hija, a nuestra Sofía, con tanto amor. Y lo siento. Debería haberla encontrado antes. El viento sopló, agitando las ramas de un árbol cercano, como si Elena los perdonara. De la tumba, fueron a la empresa. Se estaba celebrando una junta directiva. Isabel ya ocupaba el asiento del presidente. Hermano, ¿cómo? Isabel estaba desconcertada. He venido a resolver mis asuntos con las acciones, dijo Alejandro con calma. Pero hay algo que quiero dejar claro. Tomó la mano de Sofía y se paró frente a los directores. Esta es mi hija y mi heredera legal. Tengo los resultados de la prueba de ADN. Los directores murmuraron. El rostro de Isabel palideció. Pero no la obligaré. Si Sofía quiere, puede renunciar a la herencia. Lo importante no es el dinero ni la empresa, sino el hecho de que somos una familia. Sofía miró a su padre. No había codicia en sus ojos. Solo amor por su hija. Yo, comenzó Sofía. No me interesa dirigir la empresa. Pero hay algo que sí quiero hacer. Todos contuvieron el aliento. Quiero crear una fundación para encontrar niños desaparecidos. Para ayudar a niños que, como yo, perdieron a sus familias a reunirse de nuevo. Alejandro sonrió. Es una gran idea. A tu madre le habría encantado. Isabel sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Podía conservar la empresa, pero Sofía podía cambiar de opinión en cualquier momento. Después de la junta, Alejandro y Sofía fueron al mausoleo familiar. Se pararon frente a las lápidas de su esposa y madre. Amor, encontré a nuestra hija. Se ha convertido en una mujer maravillosa, dijo Alejandro. Sofía también se presentó.
mamá, soy yo. He tardado, pero he vuelto. El cálido sol los iluminó. Era un momento de curación para las heridas del tiempo. Meses después, se inauguró una pequeña oficina. Un letrero decía, Fundación Encontrando la Esperanza. Sofía era la directora, y Alejandro, el principal benefactor. Mateo también se unió a ellos. Llegó el primer caso. Es un niño de 10 años. Desapareció hace 5, informó un empleado. Sofía tomó el expediente. En la foto, los ojos del niño estaban llenos de anhelo, como los suyos lo habían estado. Tenemos que encontrarlo. Lo encontraremos, cueste lo que cueste, dijo con determinación. Alejandro observaba a su hija con orgullo. Estaba orgulloso de que hubiera superado el dolor del pasado para crear esperanza. Un domingo, se preparó una comida sencilla en la casa de Alejandro. No en la enorme mesa de comedor, sino en una pequeña mesa redonda. Alejandro, Sofía, Mateo y los empleados de la fundación se sentaron juntos. Por nuestra familia, brindó Alejandro. Por la familia, respondieron todos. Las risas llenaron la casa. Después de 22 años, la verdadera calidez había regresado a ese hogar. Un año después, las estaciones habían completado un ciclo y la primavera había vuelto. La mansión de Alejandro ya no era un espacio frío y desolado. En el jardín, las flores que Sofía había plantado estaban en plena floración. Pájaros cantaban y mariposas revoloteaban. Se había transformado en un lugar lleno de vida. En las paredes de la sala, colgaban nuevas fotografías. Junto a la vieja foto familiar, había una de Alejandro y Sofía juntos. La sonrisa de Sofía era cálida como la de su madre, y el rostro de Alejandro reflejaba una felicidad genuina por primera vez en mucho tiempo. Al lado, otra foto, los empleados de la fundación, Mateo y los niños que habían ayudado a reunirse con sus familias, todos sonriendo como una gran familia. Desde la cocina llegaba un delicioso aroma. Alejandro y Sofía, con delantales a juego, preparaban la cena. Papá, ¿puedes pelar las papas?, dijo Sofía riendo. Claro. Hoy tocan tortitas de papa, ¿eh? Alejandro pelaba las papas con destreza. Sí, como está lloviendo. Dijiste que a mamá también le gustaban. Cocinaban y charlaban alegremente. Ya no eran los platos elaborados de un chef, sino comida sencilla hecha por ellos mismos, pero sabía mejor que nunca. A la hora de la cena, la comida se sirvió en la pequeña mesa redonda. La enorme y vacía mesa de comedor había sido guardada. Ahora, el lugar era una mesa íntima donde podían verse las caras y conversar. Hoy hubo buenas noticias en la fundación, dijo Sofía con alegría. El niño que encontramos el año pasado está muy bien con su familia. Nos enviaron una carta de agradecimiento. Alejandro sonrió con orgullo. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. ¿Crees que a ella le hubiera gustado hacer este trabajo? Por supuesto. Siempre quiso ayudar a los demás. Estás cumpliendo su sueño. Después de cenar, se trasladaron a la sala. Un fuego cálido ardía en la chimenea. Sofía revisaba documentos de la fundación en el sofá, y Alejandro leía un libro a su lado en silencio. Papá, mañana hay una reunión sobre el plan de expansión de la fundación. ¿Quieres venir? Claro. Es hora de abrir sucursales en todo el país. Afuera, una suave lluvia de primavera caía. Pero el sonido ya no evocaba dolor. Ahora era el sonido de la esperanza, de un nuevo comienzo. Mateo trajo té. Señor presidente, señorita, un té caliente. Siéntese con nosotros, Mateo. Somos familia, dijo Sofía, señalando una silla. Mateo se sentó, conmovido. Llevaba más de 20 años sirviendo a Alejandro, pero nunca había experimentado un momento tan cálido. ¿Y la tía Isabel, cómo está?, preguntó Sofía. Parece ocupada con la empresa. Pero creo que está mejor que antes. Ha empezado a aceptarte, respondió Alejandro. Sofía asintió.
Creía que el tiempo lo arreglaría todo. Al anochecer, Alejandro fue a su estudio. Sobre el escritorio, todavía estaba la vieja foto familiar. Pero ahora, a su lado, había muchas fotos nuevas. Los recuerdos del último año con Sofía. Miró la foto de su esposa y dijo, amor, nuestra hija ha vuelto. Se ha convertido en la mujer maravillosa que siempre soñamos. Ahora, por fin, somos una verdadera familia. En ese momento, Sofía entró. Papá, ¿aún no te acuestas? En un rato, sonrió Alejandro. Sofía se paró a su lado. Juntos, miraron la foto familiar. El pasado y el presente coexistían en el mismo espacio. ¿Nos tomamos una nueva foto familiar? A la abuela le gustaría que se la lleváramos en el aniversario de su muerte, sugirió Sofía. Es una gran idea. Y que Mateo salga también. Y la gente de la fundación. Salieron del estudio y se dirigieron a sus habitaciones. En el pasillo, Sofía se giró y dijo, te quiero, papá. Y gracias por encontrarme. Los ojos de Alejandro se humedecieron. Yo también te quiero, hija. Gracias a ti por volver. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro durmió en paz. Sin pesadillas ni culpas. Afuera, la lluvia de primavera cesó y la luz de la luna comenzó a brillar entre las nubes. La gran mansión ya no estaba sola. Había risas, había calidez, había amor. No se trataba de recuperar lo perdido, sino de crear algo nuevo.